Desde que escribí aquel artículo para Freudlands Films criticando tan mordazmente a Get Out, Déjame Salir o Huye, la han titulado Huye en Latinoamérica, una recomendación del director bastante perspicaz acerca de lo que deberías hacer si te atreves a ver esta bazofia audiovisual. Perdón, intentaré no divagar. ¿Por dónde iba? Me he perdido. Esperad un momento. Desde que escribí aquel artículo me prometí a mí mismo no volver a hablar de Get Out. Me dije, hasta aquí, no pienso hablar más de ello, demasiado veneno en mi cuerpo. Pero es que los lloros del último vídeo sumados a unas cuantas críticas profesionales de la película me han provocado tanto que debo hablar de este horror. Así que, dentro intro. Vale, esperad, esta no es la sección de... Bueno, me vale. Hace unas semanas os hablé de Robert McKee, un ensayista y guionista estadounidense que es como el mesías de los guionistas, el Che Guevara del Celt, el puto amo, básicamente, un poco nazi porque odia bastante a los directores, pero bueno, un paradigma respetable para la industria audiovisual. En el año 2010, McKee publicó lo que para mí es su obra culmen y más conocida, el guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Cortito el título. Este libro es de obligada lectura para todos aquellos amantes del guión en el cine, pero sobre todo para aquellos que no tienen ni idea. Y en este vídeo nos ayudaremos de McKee para ver por qué el guión de Get Out es tan malo. Jordan Peele, o Pelé, o Pell, es un comediante estadounidense que además de actor es guionista y director novel con una trayectoria bastante light. En televisión ha participado poniendo voz a varios personajes animados como en Big Mouth o Ricky Morty y ha hecho varios cameos en otras muchas series como Modern Family o Fargo. Tuvo durante unos años un programa humorístico llamado Key and Peele o Pell en Mad TV y eso le hizo ligeramente conocido, pero lo que le catapultó a la fama fue Get Out. He de decir que Get Out es una película con una dirección y una fotografía bastante sobresalientes. Y sí, Jordan Peele, o Pell, no me parece el dios al que todos le están lamiendo las pelotas con ganas, pero he de admitir que para no haber tenido experiencia en dirección, ha hecho un trabajo magnífico. Tanto en montaje, como planos muy bien elegidos y con un sentido geométrico y semántico, y con referencias que me han dejado anonadado, he de decir. Por ello, el título de este vídeo no es Get Out es una basura, sino que mi problema reside en el guión de la película, que curiosamente es lo que todo el mundo aclama sin tener la más remota idea de lo que es un guión. Me gusta ejemplificarlo con una metáfora que mencionó un buen amigo mío. Get Out es como un cuadro abstracto que un montón de elitistas y críticos de arte alaban y elogian. Y si tú, persona de a pie, osas preguntar el valor de ese cuadro, se van a reír de ti por tu ignorancia. ¿Verdad? ¿Para qué preguntar? Si es mejor decir la palabra subversión hasta que no podamos comprender qué significa. Es lo mismo que pasó con Star Wars The Last Jedi. ¿No recordáis aquellos críticos visionarios que decían que era una subversión de la saga, una auténtica revolución y un filme increíble? Y ojo, a mí la dirección de Rian Johnson me parece espectacular y la he defendido en muchas ocasiones, pero obviamente no es una subversión de la saga, es otra película de Star Wars. Y el problema principalmente lo tengo con el guión. La única diferencia entre Get Out y Star Wars de las Jedi es que la primera no tiene una comunidad tan grande y tóxica como la de la segunda. Por lo tanto, un mínimo error o falla en el guión te condena, porque los fans de Star Wars son horribles. Por eso las críticas que defendían a The Last Jedi como una subversión de la saga se vieron solapadas por las otras críticas, las de los fanboys tóxicos. Y esas mismas personas que decían que The Last Jedi era una subversión son las que ahora encumbran a Déjame Salir como el filme insignia del género... ¿Qué género? ¿Alguien puede aclarármelo? El guión de Déjame Salir tiene dos graves problemas, y yo creo que ambos vienen provocados en mayor o menor medida por su propio guionista, Jordan Peele, o Pell, o Pelé, Peele, te llamaré Peele, ¿vale? Que suena bien, suena pila. Se nota mucho que Peele es un tipo que viene de la comedia, del humor dicharachero televisivo estadounidense, de Club de la Comedia. Y yo no desprecio esto, al contrario, es otra forma de entretenimiento. Lo que desprecio es que este tío haya recibido un premio Oscar, el galardón considerado ya popularmente como el máximo insigne de la industria cinematográfica, a mejor guión. Mejor guión.
¡Wow! Hablemos de estructuras de guiones, que no quiero alargarme demasiado con esto. Además de la típica estructura de un guión en cine, que ya hemos examinado mucho en este canal, es decir, la arquitrama, Robert McKee postula que existen 3 tramas a la hora de escribir un guión: la arquitrama, la minitrama y la antitrama. Es verdad, porque también lo dice McKee al principio de su libro, que el guión no propone normas, sino principios. Porque un guión no tiene que seguir a rajatabla absolutamente nada, no es cuestión de esto se debe hacer de esta manera, sino de esto funciona. Por muy rebelde que pueda ser un guionista, y aunque no crea en los cánones de guión impuestos por una academia, si no los sigue no le va a funcionar. Si tu historia no tiene conflictos de crisis, va a ser una basura, porque ahí reside la esencia de un guión. Entonces, ¿cuál es el problema de Get Out? Get Out es una obra que no sigue ningún tipo de trama. Tiene elementos de minitrama, pero la resolución es, bueno, ¿una arquitrama? La estructura es terrible. La crítica la defiende diciendo que el planteamiento es tan sumamente largo porque es necesario para el guión en orden de crear tensión. Ya, el problema es que si te pasas 3/4 de la película justificando el primer conflicto, arruinas la segunda parte, el segundo arco, el punto y clímax del guión. Y vale que quieras crear suspense y tal, pero si lo planteas tanto vas a crear una expectativa tan grande que vas a acabar decepcionando al espectador. ¡Por Dios! El primer punto de inflexión de la película se da tras una maldita hora, porque Jordan Peele no tenía ni idea de cómo acabarla. Por eso el final es tan plano. Una película de terror no se basa en su planteamiento. De hecho, es un género que requiere conflictos y crisis. Requiere que haya 2 giros de guión mínimo, y usualmente se remite a la minitrama o a la antitrama, ya que muchas veces se deja llevar por incoherencias narrativas. Pero esa es la gracia de muchos filmes del género, los contrastes. Y déjame salir, tiene uno solo. El guión de esta película es como si estuvieras practicando sexo durante más de 1 hora y al final no se te permitiese llegar al orgasmo. Es un coitus interruptus en toda regla, una abominación de los guiones. Jordan Peele excede el límite del planteamiento porque quiere ser Hitchcock y en cambio acaba siendo cringe. Y eso que el gancho del guión era bueno y el primer cuarto genera buenas expectativas, pero una vez se entra en el segundo cuarto de la película, estás esperando el punto de inflexión, el magnífico giro de guión que lo va a cambiar todo. Y no, vamos a pasar por esa escena, esa otra donde vemos más actitudes racistas. Bien, prosigamos. Y bueno, el giro argumental es que la novia de nuestro bien amado protagonista es la villana máxima. Y entonces se nos revela en apenas unos minutos todo ese giro de guión. Y la resolución es lo más cobarde posible. En un acto de violencia completamente inverosímil, nuestro protagonista se convierte en Carl Johnson, CJ, de Grove Street Families, y empieza a cargarse a todos esos blanquitos racistas y asesinos, y tras matar a todos y cada uno de ellos como si fuese Super Mario, aparecen 2 personajes en forma de Deus Ex Machina completamente absurdos: el negro hipnotizado y el colega graciosete de turno. El negro hipnotizado se carga a la gran villana y le hace el favor a nuestro protagonista de suicidarse. Y cuando parece todo perdido para el protagonista, su colega gordo, que también hace chistes a deshoras, aparece para salvarle el culo. Y el final es digno de un sketch de los Monty Python. Tío, te dije que no vinieras a esta casa. ¡Por amor de Dios! La estructura no es solo el problema de Jordan Peele en esta película, sino que el principal error, y que para mí arruina el film, es el subtexto. Robert McKee, además de recalcar la importancia de los personajes, creando arquetipos y no estereotipos, también declara que el final, y sobre todo el subtexto o moraleja del film, en pocas palabras, el mensaje hacia la audiencia, hacia el público, debe ser claro y fuerte, porque el guión insta a respetar al público, no a desdeñarlo. He ahí el gran problema de Get Out. El guionista y director de esta película es un negro, el protagonista es un negro, y los primeros minutos de la película nos muestran a un negro siendo secuestrado por un blanco. Bien, creo que esta película va a hablar de los problemas del racismo y la segregación racial. Aquí entramos en 2 problemas bastante graves. Los personajes no son arquetipos, sino estereotipos. Ese es uno de los problemas que hacen a los personajes de esta película completamente inverosímiles. El protagonista es un negrata muy amable con un amigo gordito que hace muchos chistes, utilizado a modo de contrapunto como alivio cómico
dramático del trepidante suspense, nótese la ironía. Gracias por estos dos personajes estereotipados a más no poder, Jordan Peele parece que en vez de Get Out estoy viendo Scary Movie. La novia parece muy apegada a nuestro negrata, pero al ser blanca obviamente poco podemos confiar en ella. Su familia es una gran bola de blancos en los cuales nuestro protagonista negrata no puede confiar y le aterra porque no son negratas como él. Y esa es toda la película. Una película donde se nos tira a la cara a la segregación racial como si fuésemos estúpidos y donde se pretende criticar al racismo, pero en cambio el primer racista es el protagonista, porque es el primero que limita las diferencias entre negros y blancos, el primero que está preocupadísimo porque la familia de su novia es blanca y lo venden como una cinta que reflexiona sobre el racismo, que critica estas actitudes, cuando al final parece que dice que no se puede confiar en los blancos porque todos somos una manga de racistas opresores y asesinos y que siempre has de confiar en tu mejor amigo, sobre todo si es un negrata como tú. ¿De verdad esto es una reflexión sobre el racismo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el subtexto? ¿Que nunca debes confiar en tu novia blanca? Entiendo la importancia que tiene la visibilización de las minorías en el cine, de que haya directores y guionistas negros, de que haya mujeres directoras y guionistas transexuales. Yo lo apoyo, pero si es para dar este mensaje, lo mejor que puede hacer Jordan Peele es no hacer más guiones. Esta película podría ser prácticamente lo mismo sin tratar el tema racial, porque al final el plot twist es algo gore y fantástico, y poco tiene que ver con el subtexto de la película. Es una película que se encumbra de un ingenio prodigioso y que en cambio carece de ello. Ves los análisis que hay elogiando al guión y son de lo más lamentable. ¿Qué chorrada es esa de técnica de confianza y no sé qué pollas? Dejad de inventaros recursos, que para sobreanalizar ya está la puta televisión. El guión y tono de esta película son indefendibles. Y esa es otra. Entiendo que Jordan Peele venga de hacer humor en televisión, pero creo que debería aclararse con el tono que tiene su cinta, porque si bien empieza siendo una comedia romántica, muta en un thriller existencialista, más tarde en un suspense dramático, pasa a la fantasía existencialista de nuevo y acaba todo en un gore innecesario y poco creíble, digno de una película mediocre, que parece Saw 9. Es un cierre terrible, mal hecho, poco infundado y mal conducido. En definitiva, Get Out es una película con una dirección muy buena, con una banda sonora y fotografía excelentes, pero con un guión sin pies ni cabeza. Under the Skin, una película de Jonathan Glazer, expone de forma visionaria una reflexión sobre el ser un extraño, sobre la mutación y sobre la adaptación de lo externo hacia nuestro interior. Y por eso en la película no hay conflictos ni crisis, porque el subtexto de la cinta es un conflicto en sí mismo. En cambio, Under the Skin recibió apenas elogios porque estaba protagonizada por Scarlett Johansson, y la mayoría de críticos simplemente decían que era una película que quería mostrar a Scarlett Johansson desnuda y ya para que nos hiciésemos una paja, porque es más complicado entender una película llena de metáforas y reflexiones que no te tiran a la cara que entender Get Out, una película que se corona a sí misma como la subversión del cine de terror y una reflexión sobre el racismo prodigiosamente rompedora cuando tiene un guión incongruente, unos personajes estereotipados y sin ningún carisma, un tono no resuelto, una resolución increíblemente predecible y un subtexto lamentable. ¡Felicidades, Jordan Peele! Vales como director, pero por favor, deja los guiones a alguien que sí sepa escribir, que sepa lo que es una estructura dramática y que sepa escribir buenos personajes. De verdad, normal que Robert McKee aborrezca el cine actual y no escriba ningún guión, porque, macho, lo que hay que ver. Oscar a mejor guión original. Madre de Dios. Qué fácil es encumbrar una obra que habla de racismo, ¿eh? Sí, qué sencillo. Y no va a haber otro. Esta película es indigna de este canal. Si he hecho este vídeo es porque he acabado harto. Venga, chao.